Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a un nuevo Logos Podcast. Como siempre, un gran placer estar ante sus pantallas. El día de hoy vamos a continuar con esta serie con respecto a la Virgen María y estamos yendo por dogmas específicos, los dogmas marianos, y ya hemos visto Teotocos, hemos hablado sobre la Santísima Virgen, su perpetua virginidad, que María es llena de gracia. Vimos todo lo que ya consideramos básico para poder entender ahora este último punto, que es con respecto a la asunción de la Santísima Virgen María. Así de que para poder entender este dogma, es necesario tener presente y entender completamente estos dogmas anteriores, que son los vídeos que ya he grabado con anterioridad. Por si no los has visto, te aconsejo que los veas para tener una base, una idea más segura de por qué se creen estos dogmas, no desde el momento en el que se definieron como tal en el caso de la asunción de María a los cielos, en lo que nosotros podemos ver en los registros históricos de los padres de la iglesia, que ya era parte de esa tradición que venía de los apóstoles. Lo que pasa está que, como bien he comentado en otro vídeo, normalmente cuando se ataca la fe cristiana, cuando se hace algo que ponga en duda algo que se ha venido creyendo por tiempos, por siglos, entonces normalmente ahí es cuando la iglesia ya define formalmente el dogma para que no haya una mala interpretación o para que en el caso de esas herejías, que son las que se combaten a través de la creación de estos dogmas, para que no engañen a aquellos que ya han recibido el mensaje de la Iglesia de Cristo, del Evangelio y de sus misterios. Como bien hemos dicho, los misterios del Evangelio son precisamente esos dogmas que se vienen creyendo y normalmente eran enseñados hasta después de que la persona había sido ya aceptada dentro de la comunidad cristiana, bautizada, y hasta entonces se enseñaban estos dogmas para evitar cualquier otra circunstancia adversa en el que pudieran tomar estos dogmas y utilizarlos en contra de la iglesia. Y aún así vimos durante la historia como aún otro misterio del Evangelio, como es la presencia real de Cristo en la Eucaristía, aún así se utilizaba parte de ese dogma y se tergiversaba para poder atacar a la iglesia, haciendo creer a otros, engañando prácticamente, que los cristianos realmente lo que hacían era canibalismo. Entonces, los dogmas han sido definidos en concilios y a través de la historia de la iglesia para poder pelear en contra de estos herejes que tratan de enseñar algo distinto a lo que la iglesia siempre ha creído, a lo que está en el depósito de la fe, porque como bien hemos dicho, ninguno de estos dogmas son inventados, sino de que vienen como parte del depósito de la fe y es algo que los cristianos ya venían creyendo, como he dicho anteriormente, desde los primeros siglos de la iglesia. Entonces el día de hoy vamos a continuar con esta serie y el tema del día de hoy, como bien he dicho, es la asunción de la Santísima Virgen María. Este es otro de los dogmas que es atacado
por el hecho de que, voy a ser sincero, en el caso del protestantismo y todas sus sectas atacan normalmente a la asunción de la Santísima Virgen por el hecho de ignorancia, no porque realmente estudien o porque tengan un entendimiento correcto no solo de la escritura, sino de la tradición apostólica. Entonces ese tipo de cosas, como recordemos que en el caso del protestantismo, ellos rompieron comunión con la iglesia desde el siglo XVI, entonces se separaron, se aislaron y ellos ya solo definen la sola escritura como la autoridad máxima y hacen por un lado la tradición oral, la tradición apostólica. Aunque muchos responden y dicen, no, nosotros sí seguimos la tradición apostólica, pero la comparamos con lo que está en la Biblia. Hay un problema allí que ya lo he definido en otros vídeos, especialmente los que son contra la sola escritura, la sola fide, y también el vídeo con respecto a la disciplina arcani, haciendo siempre esa serie contra la sola escritura, de que todas las cosas que normalmente se enseñan en el protestantismo no tienen ni aún así un respaldo seguro, y eso se debe a que falta la parte de la tradición oral. Recordemos que la tradición oral fue primero. De dicha tradición oral se escribieron las cartas y no todo está contenido en, por ejemplo, las cartas paulinas. No todo lo que enseñó Pablo está escrito allí. En el caso de los evangelios, no todo lo que Cristo dijo e hizo está allí también. El mismo apóstol San Juan lo define al final de su evangelio. Y prácticamente todo el Nuevo Testamento se basa en tradición oral y la tradición escrita que salió de esa misma tradición oral. Entonces es necesario tener la tradición oral para poder entender la escritura, y a través de esta tradición oral es que muchas cosas como este tipo de dogmas se enseñan y se tiene esa base, ese fundamento que los cristianos desde los primeros siglos creían de esta manera. ¿Okay? Es parte del depósito de la fe. Y eso es lo que vamos a empezar el día de hoy. Bueno, después de esta introducción un poco larga, vamos a entrar ya de lleno a la primer fuente, siglo I después de Cristo, el libro de Apocalipsis, capítulo 12, y también el final del capítulo 11. Recordemos de que el Nuevo Testamento originalmente no está separado por capítulos y versículos. Eso es algo que se hizo posteriormente, solo para poder leer mejor y también para poder ir directamente a ciertas secciones dentro de los libros del Nuevo Testamento sin tener que leer todo y luego tratar de ubicar de dónde estamos sacando tal información, ¿ok? Entonces, el capítulo 11, el final, y el capítulo 12 prácticamente están entrelazados porque se habla de el mismo evento como tal. Dice el versículo 19 del capítulo 11: y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza en el santuario. Y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada. 12, versículo 1. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Entonces, ¿quién es el arca de la alianza que aparece en el santuario? Y ese gran signo en el cielo, una mujer, ¿quién es?
Una cosa que tenemos que entender del libro de Apocalipsis es de que hay muchos simbolismos dentro de este libro. Es un libro profético, pero más sin embargo vamos a encontrar también cosas o personajes literales, reales. Por ejemplo, si seguimos leyendo en el capítulo 12, se habla de un gran dragón. Y ese dragón no es una alegoría, sino de que es directamente una persona, o sea, es Satanás mismo, ¿sí? En el caso de la mujer, pues, aunque dentro del mismo estudio teológico se define que puede tener esas interpretaciones diferentes, ambas tienen relación. La primera sería que la mujer es precisamente la Virgen María, quien es el arca de la nueva alianza. Y esto es algo que sostienen los padres de la Iglesia desde los primeros siglos. No es un invento, es de hecho lo que los padres de la Iglesia han recibido por tradición apostólica, y muchos de ellos, como San Hipólito de Roma, recordemos que era discípulo de San Ireneo, y San Ireneo de Policarpo, y a su vez del apóstol San Juan. Entonces, dentro de estos mismos escritos se define a esta mujer en Apocalipsis 12 no solo como una forma de simbolizar a la iglesia, sino que también simboliza o se define a María como tal, la Virgen María, por el hecho de que esta mujer da a luz a ese hijo varón que regirá la tierra, que es el Mesías mismo. Entonces, tiene mucho que ver con María, con Jesús y, por supuesto, María, la madre de la iglesia. La iglesia, todos los cristianos son sus hijos, así como Jesús en la cruz le dice al apóstol San Juan: hijo, he aquí tu madre, y a la Virgen María le dice: madre, he aquí tu hijo. Así, de esa misma manera, también los padres de la iglesia interpretaban a María no únicamente como la madre de Dios encarnado, de Jesús el Mesías, sino también de toda la iglesia, de los cristianos, de la nueva humanidad. Ahora, esa era la parte, digamos, de lo escrito en el libro de Apocalipsis, donde normalmente se puede ver directamente la asunción de María como tal. Si vamos de vuelta, vemos de que se abre el santuario de Dios en el cielo. María, que es la nueva arca de la alianza, es la que aparece allí, que es ese gran signo que apareció en el cielo, esa mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona como tal de 12 estrellas. Por eso es de que a ella se le define como la madre y la que es reina en el cielo de las 12 tribus de Israel, de los 12 apóstoles, y ambos grupos representan directamente a la iglesia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, la nueva humanidad, la iglesia de Cristo, la fundada por Cristo, es precisamente a la que Jesús mismo le da el reino, porque como le dijo a los israelitas, el reino será quitado de ustedes y será dado a una nación que sí obedezca los mandamientos de Cristo. Y eso es precisamente lo que da a la iglesia ese nuevo reino, y a través de la iglesia es que la salvación viene a toda la humanidad, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Así como Jesús es nuestro redentor, Él es quien murió, el único, digamos, que es intermediario entre Dios y los hombres por el hecho de su sacrificio en la cruz, pues
De esa misma manera, la iglesia, que es su cuerpo místico, también es esa razón por la cual la salvación es llevada también al resto del mundo, porque es la iglesia misma la que está encargada de llevar ese mensaje de salvación al resto de las personas. Y siendo prácticamente la causa de salvación la Virgen María, porque ella es quien dio a luz, por eso se le definió Theotokos, al Hijo de Dios, ¿sí? Bueno, entonces, hasta cierto punto en la historia, la tradición apostólica venía, al menos estamos hablando de los patriarcas en Jerusalén, y vamos a ver más adelante cuál es el soporte para esto que estoy diciendo, que los obispos normalmente recibían de parte de esa tradición apostólica ese dogma, esa enseñanza como tal, de un evento que sucede directamente en el tiempo en el que la Virgen María estaba muriendo y luego era llevada al cielo. Entonces se venía creyendo esto dentro del grupo cristiano, pero hubo un problema en los primeros años, y por eso es de que se da un evento en especial que es el que nos sirve de base para poder entender qué tan arraigado a la tradición de la iglesia primitiva estaba aún mismo la asunción de María. Recordemos de que ella fue asunta al cielo, ella no ascendió. El único que ascendió al cielo es Jesús por su propio poder. Ella fue asunta, por eso es asunción, que eso significa de que Dios la lleva, ¿ok? Cristo mismo la toma y la lleva consigo. Entonces, este evento en el concilio de Calcedonia, estamos hablando del año 451 después de Cristo, define que habían obispos de todo el Mediterráneo, que la razón era tratar un tema con respecto a unas solicitudes del emperador Marciano. Entonces ellos se reunieron en Constantinopla, donde este emperador solicitó al patriarca de Jerusalén que trajera las reliquias de Santa María, de la Virgen María, a Constantinopla para que fueran veneradas en la capital. Pero lo curioso es la respuesta que le da el patriarca de Jerusalén al emperador Marciano. Dice que el patriarca respondió que no había reliquias de María en Jerusalén. Su tumba pudo haber estado identificada, pero lo que él está diciendo es de que no hay reliquias que puedan llevarse de Jerusalén a Constantinopla. ¿Por qué motivo? Él dice que María había muerto en presencia de los apóstoles, pero su tumba, al abrirse posteriormente, se encontró vacía, por lo que los apóstoles concluyeron y pasaron por tradición que el cuerpo había sido ascendido al cielo. María, la Madre de Dios, había sido asunta al cielo. Y este evento de la Asunción se puede encontrar también como parte de la historia eutímica. Tú puedes investigar por tu propia cuenta sobre esa misma historia y te vas a topar de que es uno de los relatos más antiguos con respecto a la Asunción de María y la dormición también que se le llama en el este. ¿Qué otra fuente tenemos creíble a San Juan Damasceno? Su sermón. Él hizo un sermón, mejor dicho, varios sermones sobre la dormición de María, y aquí él define muchas cosas que son interesantes y creo que son muy necesarias para
la defensa de este dogma, que como bien he dicho, no nace en el momento en que el Papa hace el dogma o lo declara dogma, sino que ya es parte de la creencia cristiana desde hace siglos. San Juan Damasceno, estamos hablando entre el año 675 al 749 después de Cristo, es una de esas fuentes por las que nosotros sabemos que la Asunción de María realmente sucedió. No solo por los sermones que hace, sino también por el tipo de información que presenta. Sus sermones expresan claramente que, como dice en este primero, era conveniente que la Madre de Dios, siempre virgen, estamos viendo desde ya, como bien hemos visto en los videos anteriores, siempre se habla de diferentes dogmas, aún cuando estamos tratando uno en específico, siempre salen a colación los otros dogmas también, ¿no? Entonces aquí tenemos Teotocos, Madre de Dios, siempre virgen también, Pártenos, y lo que va a tratar es sobre la dormición de María, o mejor dicho, la asunción de María. Entonces, él dice, era conveniente que la Madre de Dios, siempre virgen, tuviera una morada más allá de toda corrupción terrenal. Era conveniente que ella, que llevó al Creador como un niño, morara entre los tabernáculos celestiales. Como podemos ver en este extracto de este sermón sobre la dormición de María, él dice de que su cuerpo no tenía que pasar corrupción, no tenía que pasar el mismo proceso que el nuestro. Y era conveniente, dice, por el hecho de que llevó al Creador como un niño, y eso hace que Dios le dé esa gracia como tal, le dé ese privilegio de que pueda morar entre, dice el autor, San Juan Damasceno, los tabernáculos celestiales. Esto no fue lo único que él escribió. ¿Qué más continúa diciendo él? Era conveniente que la novia soltera morara en el paraíso del divino esposo. Recordemos que ella, como la madre de la iglesia, también es parte de la iglesia. De hecho, fue la primera, digamos, que recibe el evangelio como tal. Y como novia soltera, morara en el paraíso del divino esposo. Era conveniente que el tabernáculo del Espíritu Santo tuviera un lugar más allá de toda corrupción. María también se le identifica como ese tabernáculo y no solamente como Teotocos o como el Arca de la Nueva Alianza, sino que se le denota de muchas maneras y los padres de la Iglesia hablan cosas muy bonitas sobre ella. Y como he dicho anteriormente, todo esto es parte de una buena cristología. Sin tener todo esto como base, nuestra cristología está incompleta y no es digamos, no tendríamos la plenitud del Evangelio, la plenitud de la fe, porque todo esto es necesario. Entonces dice, era conveniente que ella, refiriéndose a la Virgen María, que llevó al Dios vivo en su seno, morara entre los vivos y no entre los muertos. Por eso es de que se habla de una resurrección directamente con ella también. Por este tipo de lenguaje que se habla con respecto a ella y la asunción. ¿Qué más dice? Todo esto es en la primera homilía. Tu alma bendita se separa naturalmente de tu cuerpo dichoso e inmaculado. Ahora estamos hablando de la
Entonces dice, tu alma bendita se separa naturalmente de tu cuerpo dichoso e inmaculado, y éste es entregado a la tumba. Sin embargo, no perdura en la muerte ni es presa de la corrupción. El cuerpo de ella, cuya virginidad permaneció inmaculada en el parto, con atención, fue preservado en su incorrupción y llevado a un lugar mejor y más divino, donde no hay muerte sino vida eterna. Eso es parte de su primera homilía con respecto a la dormición de María. ¿Qué más dice? Aunque el cuerpo fue debidamente enterrado, no permaneció en estado de muerte, ni se disolvió por la descomposición. Fuiste trasladada a tu patria celestial, oh Señora, Reina y Madre de Dios en verdad. En otro lado también dice, tu cuerpo puro e inmaculado no fue dejado en la tierra, sino que la morada de la Reina, de la verdadera Madre de Dios, fue fijada únicamente en el reino celestial. Como podemos ver, él no se está inventando eso en ese momento. Todo esto viene, y él lo explica también ampliamente, por una tradición apostólica en la cual todo esto figura como parte del depósito de la fe y que es algo que los cristianos confesaban. Por eso es de que él está escribiendo un sermón con respecto a esto. Si nadie hubiese entendido o estado enterado sobre esto, pues aún este propio sermón hubiese sido un gran escándalo para los cristianos y para otros escritores de ese tiempo. Pero vemos que no es así, sino de que definitivamente es parte de ese depósito de la fe. ¿Qué más dice San Juan Damasceno? En la segunda homilía sobre la dormición de María se encuentra escrito: y así como nuestro Señor dijo que le correspondía ocuparse de los asuntos de su Padre, ponga atención a esto que él va a decir, así también le correspondía a su madre morar en los atrios de su Hijo, en la casa del Señor y en los atrios de la casa de nuestro Dios. Si todos los que se regocijan moran en él, ¿dónde debe residir la causa misma del gozo? Refiriéndose a Santa María. Convenía que el cuerpo de ella, que conservó su virginidad inmaculada en su maternidad, recordemos que la maternidad no es únicamente el tiempo en el que da a luz, sino también todo el tiempo en el que es madre. O sea, está hablando de antes del parto y después del parto. Se mantuviera intacto incluso después de la muerte. Está hablando del cuerpo de ella, que así como su virginidad perpetua es cierta, también es cierto que su cuerpo tenía que también quedar intacto. Ella, que amamantó a su creador como un niño en su pecho, tenía derecho a estar en los tabernáculos divinos. También San Juan de Damasco o Damasceno, aparte de escribir esas homilías, esos sermones sobre María, sobre su asunción o dormición, como se le conoce en el este, define precisamente cierta información que nos da todavía más visión, más visualización de qué tan antiguo es ese dogma. Él dice: María murió en presencia de los apóstoles, pero su tumba, cuando fue abierta después, fue encontrada vacía y los apóstoles concluyeron que su cuerpo fue llevado al cielo. Es San Juan Damasceno quien nos da este detalle y lo define precisamente porque los patriarcas de Jerusalén, como bien he dicho desde el principio, recibieron por medio de esa sucesión apostólica este dogma, esta verdad
del Evangelio. Pero San Juan Damasceno no es el único que podemos nosotros tomar, al menos que sea contemporáneo, y que la información que nos defina simplemente nos corrobore, nos confirme de que este dogma es más antiguo de lo que se dice en el protestantismo, más que todo, que es donde normalmente se habla de muy mal sobre este dogma. Eh, y bueno, también en cierta parte por el ortodoxismo, pero hay muchas cosas que en el ámbito protestante todavía es más preocupante. San Germanus de Constantinopla, entre el año 634 al 733 después de Cristo, dice: toda santa, toda casta, morada enteramente de Dios, de modo que desde entonces está completamente exenta de la disolución en polvo, aunque todavía humana, se transformó en la vida celestial de incorruptibilidad, verdaderamente viva y gloriosa, intacta y participando de la vida perfecta. Se está refiriendo a Santa María. ¿Quién más? Santo Modesto de Jerusalén. Él murió en el año 634 después de Cristo. O sea que desde el año 500 todo esto ya se venía creyendo. ¿Qué dice Santo Modesto? Después de una discusión, él dijo que la santísima dormición de la gloriosísima Madre de Dios era precisamente algo cierto, si no, no hubiera hablado sobre ello. Y concluyó su elogio con respecto a ella, exaltando la intervención milagrosa de Cristo al resucitarla del sepulcro para llevarla con él a la gloria. Él dice: como la gloriosísima Madre de Cristo, esto es lo que dice literalmente San Modesto, como la gloriosísima Madre de Cristo, nuestro Salvador y Dios, dadora de vida e inmortalidad, ha sido dotada de vida por Él, ha recibido la eterna incorruptibilidad del cuerpo junto con aquel que la resucitó del sepulcro y la acogió consigo de una manera que sólo Él conoce. Y todavía hay una explicación más profunda y podemos ver precisamente, al igual que los otros dogmas, no son cosas que se le atribuyen a Santa María por su propio crédito, sino de que es Dios quien confiere, quien da precisamente esas gracias a la Madre de nuestro Señor y Dios, de nuestro Salvador Jesucristo. Nada es mérito de Santa María, todo es porque Dios así lo quiso hacer con ella. Entonces, él dice, ha recibido, o sea, ella, la eterna incorruptibilidad, del cuerpo, junto con aquel que la resucitó del sepulcro y la cogió consigo de una manera que solo él conoce. Resurrección. Vamos un poco más atrás en la historia. No crean de que me iba a quedar solo con los años 500 y 600. Vámonos ahora con San Gregorio de Niza, 335 al 394 después de Cristo. Es cierto, como en muchos casos no vas a encontrar la palabra Trinidad ni en la Escritura, ni en ciertos escritos previos a que se hiciera ya un dogma con respecto a la Trinidad,
La misma razón también por la que no vamos a encontrar tampoco la palabra transubstanciación cuando nos referimos a la real presencia de Cristo en la Eucaristía. Pues de esta misma manera, muchos dicen que, bueno, no existe como dogma porque no está explícitamente eso. Si esa fuera la forma en que nosotros hacemos teología, entonces directamente eh, la Trinidad no tendría sentido haberse desarrollado porque no estaría en ningún lado esa palabra como tal, aunque el concepto sí exista, aunque lo necesario para desarrollar el dogma sí exista. Entonces aquí, de una vez quiero dejar claro de que en el caso de San Gregorio de Niza, escribió sobre la dormición de María, que es como se le conoce entre los cristianos del este, ¿m? Y él describe lo siguiente que tiene que ver con el cuerpo de ella, incorruptible. Sobre la vida de Moisés, dice San Gregorio de Niza, porque si el cuerpo de la Virgen no estuvo sujeto a la corrupción, eso significa de que no pasó el proceso de descomposición que normalmente tiene un cuerpo hasta volverse polvo, entonces debió haber sido llevada al cielo. ¿Mm? Debió haber sido llevado su cuerpo al cielo. Ese es San Gregorio de Niza. Es cierto, no tiene la palabra asunción, pero el concepto es claro a lo que él se refiere. Y esto es el año 335 al 394 después de Cristo. San Efrén el Sirio, año 306 al 373 después de Cristo. En sus himnos insinúa la asunción de María, especialmente en el himno sobre la Natividad, donde él dice: la Virgen era el templo de Dios, no hecha por manos humanas, y el templo fue llevado al cielo por el Espíritu. Entonces define a Santa María como el templo de Dios, no hecho por manos humanas, sino por Dios mismo, porque ella, dentro de ese templo, estaría Dios mismo y se cumpliría esa profecía de Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces ella, como el templo, dice que fue llevado al cielo por el Espíritu. O sea, se refiere al Espíritu de Dios. Eso es San Efrén el Sirio. En el caso de Pseudomélito de Sardes, es un relato histórico que creo que es necesario también para confirmar esto. Ya hemos tomado información, digamos, de fuentes 100% creíbles. En este caso no significa de que este no sea creíble, sino de que es una fuente que se le atribuyó falsamente a San Mélito de Sardes, cuando realmente no fue él quien lo escribió, pero nos sirve como relato histórico por el hecho de conocer qué es lo que creían los cristianos en ese momento, porque recordemos que muchos de los escritos, aún los apócrifos, tienen muchas verdades escritas dentro de ellas. No todo es como tal verdad, pero más sin embargo, la tradición, ciertas cosas que han venido pasándose por esa sucesión apostólica, algunas de ellas están escritos aún en los libros apócrifos, y esas son las verdades que sabemos de que sí están dentro de esos escritos, aunque el resto de las cosas no tenga veracidad. ¿Ok? Pero este es un trabajo que se le atribuyó falsamente a Melito de Sardes. Entonces, ¿qué es lo que dice? Y esto es, como bien se define aquí, una de las creencias tempranas sobre la Asunción. En la homilía sobre la dormición de María dice lo siguiente: por lo tanto,
siendo ella la Madre de Dios y hecha partícipe de la naturaleza divina, ha sido trasladada al reino celestial y su cuerpo ha sido preservado de la corrupción. Esto es siglo II después de Cristo. ¿Qué otro relato histórico tenemos también? Que es sumamente serio sacarlo en este tipo de defensas del dogma. Es el libro de Juan sobre el sueño de María. Esto ya estamos hablando entre el siglo IV o quizás antes todavía, donde dice, y depositaron su precioso y santo cuerpo en Getsemaní, en una tumba nueva. Y he aquí un perfume de grato olor salió del santo sepulcro de Nuestra Señora, la Madre de Dios, y durante 3 días se oyeron las voces de ángeles invisibles glorificando a Cristo nuestro Dios, que había nacido de ella. Y al terminar el 3er día las voces cesaron. Y desde entonces todos supieron que su inmaculado y precioso cuerpo había sido trasladado al paraíso. Este es un relato histórico, como bien dije. Dentro de estos escritos hay ciertas verdades, aunque no todo sea verdad, pero hay ciertas verdades dentro de ello, que es lo que estamos comparando con lo que sí sabemos que es creencia cristiana de los primeros siglos, como lo que ya hemos visto con los padres de la iglesia ya mencionados previamente, a los que no les he definido que son un relato histórico. ¿Okay? El Transitus Mariae, siglo II también, párrafo 97, libro 4, dice lo siguiente. Y María dijo cuando estaba muriendo, adiós Rabuli, lo, espero por tu regreso, oh Cristo. Y Juan dijo, has muerto, oh María, dama del mundo. Y la voz de las trompetas de los serafines vinieron frente a la bendita y partió a Edén con gran gloria. Libro 5, párrafo 107. Ahora cuando la Santísima María fue llevada al paraíso del Edén y fue coronada con gran gloria y los apóstoles se habían marchado en todas las direcciones, nuestro Señor Jesucristo vino a su madre y el paraíso fue cubierto. Esta es una también de las fuentes más antiguas con respecto a la Asunción de María. Transitus Mariae, siglo II. ¿Qué más dice? Así descendió Cristo con una multitud de ángeles y recibió el alma de su amada madre, porque había tal esplendor y perfume de dulzura y ángeles cantando cánticos donde el Señor dice, como un lirio entre espinas, así es mi amada entre las hijas. Que todos los presentes cayeron rostro en tierra, como los apóstoles cuando Cristo se transfiguró ante ellos en el monte Tabor. Y durante 1 hora y media nadie pudo levantarse. Pero cuando la luz se desvaneció, y al mismo tiempo con ella, el alma de la bienaventurada Virgen María fue elevada al cielo con salmos, himnos y cánticos. ¿Qué más dice el Transitus Mariae? Entonces los apóstoles, con gran honor, depositaron el cuerpo en la tumba, llorando y cantando con gran amor y dulzura. De repente, una luz celestial los rodeó y cayeron al suelo, y el cuerpo santo fue llevado al cielo por ángeles. Solo esto es lo que tenemos de evidencia de que los primeros cristianos tenían precisamente, al menos en la parte del este, en Jerusalén, ya esta tradición, pues dentro de otros escritos y tradiciones de la iglesia, estamos hablando, aparte de los padres de la iglesia y los concilios, la creencia de la dormición o de la asunción de María la vamos a ver evidente desde los primeros siglos en fiestas litúrgicas, por ejemplo, donde la iglesia ha celebrado lo que se le conocía como el Dormitio Beate Mariae Virgines, dormición de la Santísima Virgen María. Y esto viene siendo prácticamente una celebración desde tiempos antiguos, y estamos hablando siglo V.
lo que indica una larga tradición que tiene que ver con su fallecimiento. Y juntamente con su fallecimiento, esa asunción al cielo. ¿Qué más tenemos de evidencia? El mismo magisterio ordinario. Y aquí es donde quiero aclarar las cosas que estaba hablando, que normalmente los protestantes toman y dicen, el dogma se lo inventó el Papa Pío XII, porque lo proclamó como dogma hasta 1950. Como bien he dicho anteriormente, los dogmas no se crean en el momento, como en este caso, en los años 1900, donde se declara ya como un dogma la Asunción de María, no, sino de que simplemente se confirma la postura de la Iglesia de que es parte del depósito de la fe, que se ha creído desde antes de que este dogma fuese proclamado y se hace con el fin, como bien he dicho, para evitar que la gente cristiana sea engañada por aquellos que quieran negar lo que se está dogmatizando en ese momento ya formalmente. Porque aunque es parte de los dogmas que se enseñaban y ya se creían anteriormente, sale algún hereje y dice que no, que simplemente eso no es así. Entonces ahí la iglesia tiene que tomar esa posición de generarlo y proclamarlo como un dogma para que la gente no sea engañada por estos herejes que tratan de engañar diciendo que no es parte de la tradición apostólica, por ejemplo, cuando en realidad sí lo es. Entonces el Papa, él citó el Acuerdo Universal del Magisterio Ordinario de la Iglesia como prueba cierta y firme de que esta verdad en efecto había sido revelación de Dios, contenida en ese depósito de la fe. Entonces el dogma afirma que la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, habiendo completado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Y como bien dije, ese no es un invento del Papa en ese momento. Ya se creía tal como lo estoy mostrando con escritos históricos y escritos patrísticos. Vemos también esa simbología en el libro de Apocalipsis. ¿Qué más? ¿Por qué más sabemos de que la Asunción de María es un evento real? Porque forma parte de la teología, una teología correcta en la cual se tiene que definir una correcta cristología. Entonces, la Asunción de Santa María trasciende a ella misma, porque lo que hace simplemente es revelar el plan de Dios para el cuerpo humano el día de la resurrección. Lo que le fue conferido a ella por parte de Dios, lo podemos ver como un anticipo del estado final de todos los redimidos y es el cumplimiento de esa promesa de la resurrección, como también de ser llevados a un cielo nuevo, a una tierra nueva, al final de los tiempos. Por lo tanto, su cuerpo glorificado expresa la belleza interior de la Madre de Dios, porque fue asunta no solo por el mérito que tenía por ser la Madre de Dios hecho carne, del Hijo de Dios, sino también porque eso habla mucho con respecto a el otro dogma que es inmaculada. Por lo tanto, habla de su belleza interior y cómo realmente es la belleza interior de la iglesia. Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha.
Y la Santa Virgen María, la Santísima Virgen, es ese ejemplo. Claro, aparte de Cristo, pero más sin embargo ella también es ejemplo. ¿Qué más? La tradición cristiana oriental nos confirma directamente que ese evento, que ellos le llaman dormición, nosotros le llamamos asunción de María, realmente enfatiza su muerte pacífica y su despertar en el cielo. Recordemos que, como bien lo hemos visto en los escritos anteriores, ella no sufrió corrupción, su cuerpo como tal, y fue llevada al cielo. Entonces, esta tradición sostiene que María no sufrió corrupción corporal, sino que fue trasladada de la tierra al cielo, elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial por el Señor, no por su propio mérito. San Juan Damasceno, ya hemos visto que escribió de ese evento en el Concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo, donde ese patriarca de Jerusalén al que el emperador Marciano le pide precisamente que traigan reliquias de Santa María para ser venerados en la capital, simplemente él dice que la tradición apostólica define que ella fue asunta al cielo. Entonces está en la tradición oriental también. ¿Qué otra cosa nos confirma que es cierto este dogma? La misma ausencia de reliquias. La ausencia de reliquias corporales veneradas de María, que a diferencia de otros santos, sí se tienen. En el caso de ella, pues apoya implícitamente la creencia de que su cuerpo fue elevado al cielo, porque no hay reliquias de ella, corporales. ¿Ya? Se entiende entonces que María, siendo madre de la vida, fue transferida a la vida. Recordemos de que ella era comparada con la nueva Eva. Eva, precisamente el nombre proviene de ese vocablo que significa madre de los vivientes. ¿Sí? Ella, en este caso, Santa María, siendo la nueva Eva, pues siendo madre de la vida también, fue transferida a la vida. Y en su dormición no abandonó al mundo. ¿Por qué? Porque fue resucitada, fue llevada al cielo con Cristo y ella es la reina del cielo y también ella intercede por sus hijos aquí en la tierra, por la nueva humanidad, que son los cristianos en todo el mundo. ¿Qué más podemos investigar sobre la veracidad de este dogma? Podemos hacer una pequeña investigación sobre la celebración del 15 de agosto. Desde los siglos II al IV hay relatos apócrifos como el Transitus Mariae, que ya vimos unos cuantos extractos de ahí, y el escrito que fue falsamente atribuido a Mélito de Sardes, los cuales aportan los primeros vestigios literarios de esta creencia de la Asunción de la Santísima Virgen María, y esto data del siglo II después de Cristo. Es cierto, no significa que la creencia nació en ese momento, porque también los escritos no definen que allí se está creando ese dogma o esa creencia, sino de que ya es algo que ya se creía, pero se escribe en ese momento, y estamos hablando ya del siglo II después de Cristo. Entonces ya existía una tradición apostólica, que es lo que nos confirma el Patriarcado de Jerusalén. Y el mismo evento que sucedió en Calcedonia, en el concilio, en el año 451 después de Cristo.
Entonces, antes del año 500 después de Cristo, la festividad se celebraba en Palestina, probablemente en agosto, según la vida de San Teodosio, quien murió en el año 529 después de Cristo. En el siglo V, la festividad del Día de María Teotocos, Madre de Dios, adquirió precisamente especial importancia y se celebraba el 15 de agosto en Jerusalén, convirtiéndose posteriormente en la festividad de la Dormición o Asunción. Los manuscritos siríacos de finales del siglo V también mencionan una festividad el día 13 o 15 de Ab, que es aproximadamente agosto, que probablemente sea el origen de la actual festividad de la Asunción. A finales del siglo V, la festividad se trasladó a Getsemaní y pasó a conocerse como la Dormición de la Madre de Dios. Esto es lo que podemos investigar con respecto a la celebración del 15 de agosto. El siglo VI, el emperador Mauricio ordenó su celebración en todo el Imperio Bizantino. La festividad también se celebraba en la Galia en enero, adoptada de los monjes egipcios. Pero en Roma se cree que la misa del 15 de agosto se celebraba en Santa María la Mayor al menos en ese siglo. Entonces la festividad ya existía. Siglo VII. Como bien hemos visto previamente, San Juan Damasceno, quien murió en el año 749, San Germán de Constantinopla, que murió en el 733, son figuras destacadas, ¿sí?, en la formulación y la defensa de la tradición que tiene que ver con la asunción corporal de la Santísima Virgen María. Como vimos previamente y amplío un poco más ahora, San Juan Damasceno afirmó explícitamente que San Juvenal, él dio el nombre precisamente del obispo de Jerusalén, que es el que tuvo el intercambio de estas palabras con el emperador de Constantinopla. Entonces San Juan Damasceno, él afirma que San Juvenal, obispo de Jerusalén, este es el evento que hablamos en el Concilio de Calcedonia, en el año 451, al que él se refiere, dice que dio a conocer que la tumba de María se encontró vacía, lo que llevó a los apóstoles a concluir que su cuerpo fue llevado al cielo. Por lo tanto, en el año 1950, que es cuando se declara el dogma, este tiene como fundamento todo lo que se venía creyendo como parte del depósito de la fe, como parte de esa tradición apostólica, como parte de los misterios del Evangelio, la Asunción de María. Entonces el Papa Pío XII definió solemnemente el dogma de la Asunción, afirmando que, y aquí hago cita explícita de lo que él dijo, habiendo completado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Simplemente él está confirmando lo que se venía creyendo desde siglos. Así, de esta manera, la fiesta de la Dormición o Asunción de la Santísima Virgen María está, por lo tanto, profundamente arraigada en la tradición cristiana, con evidencia de su celebración y la creencia subyacente que se remonta a los primeros siglos de la Iglesia. Que, como San Juan Damasceno dijo, San Juvenal había dicho que esto viene desde el tiempo apostólico. Los apóstoles dijeron eso a los que vendrían después de ellos, y estos lo pasaron sucesivamente a los que vendrían después como obispos. Entonces, la Asunción de la Santísima Virgen María es un dogma no inventado en 1900, no es parte de los 1900, es, como bien hemos visto, parte de la creencia cristiana desde los primeros siglos. Entonces, ya con toda esta información de tanto los relatos históricos, los escritos de los padres de la Iglesia, la tradición apostólica y el libro de Apocalipsis, nos confirma
no solo que el dogma es cierto, es parte del depósito de la fe, sino de que también nos da la tranquilidad de saber de que no es nada nuevo, como muchos piensan. Así de que espero que este video te haya servido para poder entender de dónde provienen estos dogmas y los dogmas marianos, si tienen realmente una base tanto bíblica como también de la tradición apostólica, la real tradición de los apóstoles, o no. Y ya nos hemos dado cuenta al final de cada video que sí forman parte del depósito de la fe, que sí tienen más de alguna forma de defensa bíblica implícitamente de alguna manera, y también de que forman parte de esa misma tradición apostólica y forma parte de las enseñanzas que se le daban a los cristianos desde los primeros siglos. En efecto, como todo dogma, se iba desarrollando con respecto a los años, pero la creencia siempre ha sido de esa manera. Bueno, muchas gracias una vez más y espero tengan un buen día. Como siempre, un gran placer y espero verles en un nuevo Logos Podcast. Hasta luego. Adiós.